Reciban todos un cordial saludo. Les habla Joana Lucerpa Martínez, doctorando en Educación de la Universidad de Panamá. Para mí es un placer participar en el cuarto Congreso Internacional de Investigación Educativa, organizada por la Red Internacional de Investigadores en Educación. Con ustedes la ponencia Significados docentes de la gamificación digital en la enseñanza del inglés en educación primaria. Contexto y problema de investigación. La enseñanza del inglés en educación básica primaria representa uno de los desafíos para los sistemas educativos latinoamericanos, especialmente en contextos donde los estudiantes tienen un contacto limitado con el idioma fuera del aula. En muchas de las instituciones, la enseñanza de la gramática continúa apoyándose en enfoques tradicionales, centrados en la gramática prescriptiva y la tradición, los cuales, aunque siguen siendo útiles en determinados momentos, suelen restringir la participación activa de los estudiantes. Entonces, en las instituciones educativas Marco Fidel Suárez, Madre Bernarda y San Isidro, ubicadas en Ciénaga de Oro, Córdoba, estas condiciones se hacen muy evidentes. Además de las limitaciones en recursos tecnológicos y formación docente, existe un interés creciente por incorporar estrategias de gamificación digital. Sin embargo, se observa que la mayoría de las investigaciones se han centrado en medir si estas estrategias mejoran el aprendizaje, mientras que pocas se preguntan cómo los propios docentes las comprenden, las interpretan y les atribuyen sentido dentro de su práctica pedagógica. Precisamente esa fue la necesidad que le dio origen a esta investigación. Por lo cual surge la siguiente pregunta. ¿Qué significados atribuyen los docentes a la gamificación digital en la enseñanza de la gramática del inglés? Para responder a la pregunta de investigación, creamos un objetivo principal que es comprender los significados y las configuraciones pedagógicas que los docentes de las instituciones educativas Marco Fidel Suárez, San Isidro y Madre Bernarda del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, atribuyen al uso de estrategias de gamificación en la enseñanza de la gramática del inglés, particularmente cuando éstas se articulan con enfoques tradicionales de gramática prescriptiva y traducción en el nivel de educación básica primaria. Para responder al objetivo de la investigación, se adoptó un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo interpretativo y una perspectiva hermenéutica. Esta elección metodológica fue coherente con el propósito del estudio, ya que no se busca medir el impacto de la gamificación ni establecer relaciones causales, sino comprender los significados y las configuraciones pedagógicas que los docentes construyen a partir de su experiencia en la enseñanza de la gramática del inglés. Participaron 6 docentes de educación básica primaria de 3 instituciones educativas oficiales del municipio de Ciénaga de Oro, seleccionados mediante un muestreo intencional. La información se recopiló a través de entrevistas semiestructuradas, observaciones de clases y análisis documental. Posteriormente, los datos fueron organizados mediante un proceso de codificación por categorías, lo que permitió interpretar las experiencias y los discursos docentes para comprender cómo construyen sentido alrededor de la gamificación digital en su práctica pedagógica. Hallazgos. El análisis de la información permitió identificar 3 hallazgos principales. En primer lugar, se evidenció que la enseñanza de la gramática del inglés continúa sustentándose en gran medida en prácticas tradicionales centradas en la gramática prescriptiva y la traducción. Los docentes reconocen que estas estrategias siguen formando parte de su práctica cotidiana, principalmente por las exigencias curriculares, su trayectoria profesional y las condiciones del contexto educativo. En segundo lugar, la investigación mostró que la gamificación digital deja de entenderse únicamente como un recurso tecnológico o una actividad lúdica y comienza a ser concebida como una mediación pedagógica. Los docentes le atribuyen el potencial de favorecer la participación, incrementar la motivación y generar oportunidades para un aprendizaje más activo y contextualizado, sin que ello implique sustituir completamente las estrategias tradicionales. Finalmente, los resultados evidencian que la incorporación de estrategias de gamificación no depende exclusivamente de la necesidad de la disponibilidad tecnológica. Los docentes destacan que su implementación también está condicionada por la formación profesional, la reflexión sobre la práctica y las características del contexto institucional. En este sentido, la innovación pedagógica no reside únicamente en utilizar herramientas digitales, sino en la manera en que los docentes las interpretan, las adaptan y les otorgan sentido dentro de su práctica educativa. En conjunto, estos resultados muestran que la incorporación de la gamificación no puede entenderse
como una decisión exclusivamente tecnológica. Se trata de un proceso profundamente pedagógico, mediado por las creencias, las experiencias y el contexto desde el que los docentes construyen su práctica. Entonces, a partir de ahí, pasamos del hallazgo al aporte. Hasta este punto, podría parecer que el principal hallazgo es que la gamificación favorece la participación o la motivación. Sin embargo, ese no es el aporte central de la investigación. Lo verdaderamente relevante aquí es comprender qué valor pedagógico de la gamificación no está en la estrategia misma, sino que los docentes la interpretan y la integran dentro de su práctica. Desde esta perspectiva, entonces, la innovación deja de entenderse como la incorporación de una herramienta tecnológica y pasa más bien a concebirse como un proceso de construcción de sentido. Es precisamente esa mirada interpretativa la que diferencia este estudio de otras investigaciones centradas únicamente en medir los resultados. Pasamos entonces finalmente a las conclusiones e implicaciones. Y como reflexión final tenemos que esta investigación reafirma la importancia de reconocer al docente como un profesional reflexivo que interpreta, adapta y toma decisiones pedagógicas de acuerdo con las necesidades de su contexto. Las tecnologías pueden ampliar las posibilidades de enseñanza, pero no transforman la educación por sí solas, lamentablemente. Son los docentes quienes, a partir de su experiencia y los significados que construyen sobre su práctica, que hacen posible que esas herramientas se conviertan en oportunidades reales de aprendizaje. En este sentido, considero entonces que innovar en educación no consiste únicamente en utilizar nuevas estrategias, sino en comprender de manera distinta el acto de enseñar. Muchas gracias.